Hermanos, estando en pie, vamos a orar y luego haremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Oramos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por todas las misericordias que son nuevas cada día, como dice el profeta. Y Señor, sabiendo de antemano que tú demandas nuestra adoración y nuestra alabanza, porque para siempre es esa misericordia. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto que en este tu santo día tu iglesia se reúna para continuar dándote la gloria, continuar adorando, Señor, tu santo nombre. Ayúdanos pues que en este tiempo que tu palabra se ha de exponer, nuestros corazones abiertos, Señor, reciban esta palabra tuya. Señor, usándome solamente como tu humilde servidor, al ser solamente, Señor, los labios para que mis hermanos escuchen tu palabra santa. Haznos, Señor, reflexionar en ella, haznos meditar en ella y como dijera tu siervo el salmista, guardémosla en el corazón para no pecar contra ti. Señor, prospera tu obra en esta iglesia local. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, la salvación primeramente. Señor, ayúdanos también de toda aquella bendición material que tú nos has dado, podamos dar, Señor, gustosa y generosamente para que tu obra continúe a través de esta iglesia local, en este lugar donde tú nos has colocado. Señor, en todo momento, para ti sea solamente la gloria y no a nadie más, Señor, solamente a ti, Padre. Gracias, pues, en el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, abrimos la palabra de nuestro Dios, continuamos en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Estaremos en el capítulo 1, particularmente, hermanos, dos versos en los cuales Pablo continúa centrando su oración por los creyentes de Colosas. Verso 9 y verso 10. Leo, hermanos, la palabra de nuestro Señor dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, decimos amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Todavía el domingo pasado y el domingo antepasado que hablábamos acerca de la oración de Pablo por los creyentes en Colosas, decíamos, hermanos, de una manera clara que la pasión de Pablo, entre las pasiones de Pablo estaba la oración. Y algo en lo que podemos decir, hermanos, y que tristemente adolece la iglesia. Les comentaba que John Lennon dijo en alguna ocasión que lo que el mundo necesita es amor. Pero, hermanos, el amor que el mundo necesita, curiosamente, era el que él decía que no iba a trascender. Y el amor que el mundo necesita es la manifestación de esa gracia en los que él quiera tener misericordia. Y en ese sentido, hermanos, la iglesia en particular, y creo que nos congregamos para adorar al Señor, para continuar adorando al Señor, creo que nos reunimos, hermanos, con el propósito de ser edificados, de ser exhortados, pero también creo que nos reunimos, hermanos, con el propósito de que nuestra alabanza sea grata al Señor, nuestra adoración sea grata al Señor. Pero entre todas las cosas, hermanos, que nosotros deseamos hacer, ciertamente hay algo en lo que adolecemos y es la oración. Y Pablo en esta carta manifiesta en este primer capítulo, y decíamos que en los primeros 14 versos, Pablo manifiesta una oración por los hermanos de la iglesia de Colosas en la que él exaltaba, si usted recuerda, exaltaba, hermanos, y daba gracias a Dios, no los felicitaba. Daba gracias a Dios por la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo, no por la fe que tenían en Pablo, no por la fe que tenían en Epafras como el pastor de ellos.
sino por la fe que tenían en Cristo, por el amor que tenían entre unos y otros. Pablo daba gracias a Dios, hermanos, porque la obra del Espíritu Santo en ellos estaba de tal manera realizándose que el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, se manifestaban, se tenían paciencia unos a otros. Hermanos, se gozaban entre unos y otros y por lo tanto se amaban unos a otros. Pero luego dice Pablo también que daba gracias a Dios por la esperanza que en ellos había. La esperanza de esa gloria futura que gobernaba en ellos la manera de amarse. Hermanos, ¿se imaginan si nosotros dijéramos, como dice la Escritura en la carta de Juan? ¿Cómo podríamos decir nosotros que amamos a quien no vemos si aborrecemos al hermano que sí vemos? Imagínense entonces, hermanos, la necesidad de esa manifestación de amor tan grande por la cual Pablo da gracias, porque la gloria futura, la realidad futura de estar presentes con aquel a quien no ven y a quien no vemos, pero por fe creemos, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. En ese sentido gobernaba la manera de amarse y la fe de ellos perseveraba firme en esa ciudadanía celestial, en esa ciudadanía en la cual hay una pertenencia y en ese gozo, hermanos, en el que Pablo se deleitaba según la carta a los Romanos en el capítulo 5. Pero hermanos, la iglesia adolece ciertamente de esto. Y miren, es curioso, porque la gran mayoría de las oraciones que se hacen, lejos de exaltar el nombre de Dios en primera plana, hermano, cada oración del hombre empieza con peticiones. Solamente, Señor, te pedimos. Hermanos, cuando el Señor enseña a los discípulos a orar, el Señor les dice, mire, cuando oren así, les da un bosquejo, no les dicen repitan todas las veces que quieran orar al Padre, la misma oración que les doy en Lucas capítulo 11, no, hermanos, Él les está diciendo, este es el bosquejo, ustedes empiecen dándole la gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empiecen dándole la gloria a Dios. Hermanos, lo que miramos en Pablo es esto, en la carta que él empieza y en las cartas que él empieza, exalta la gloria de Dios, da gracias a Dios, y en este caso, como en la carta a los tesalonicenses, da gracias a Dios por los hermanos de Colosas, por el amor, la fe, la esperanza. Y parece, hermanos, que cuando nosotros oramos, nos centramos más en las cosas terrenales que antes en las espirituales. Dijo Pablo en esta precisa carta a los Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, como dijo en la carta a los Romanos, estamos juntamente sepultados con Él para resucitar juntamente con Él a una novedad de vida. Pues hermanos, si nosotros estamos juntamente unidos a Él, revestidos de Él, de nuestro Señor Jesucristo, verso 1 del capítulo 3 de Colosenses, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, las cosas espirituales, no las cosas terrenales. ¿Cuál es la oración promedio, hermanos, de muchas personas? Enfatizar nuestras necesidades y carencias. Y no es malo, hermanos, que oremos por la salud, no es malo que oremos por las necesidades que tenemos, pero ciertamente, hermanos, cuando ponemos en primer lugar esas necesidades y los medios por los cuales tenemos la solución, entre comillas, a esas necesidades, que no es Dios, ya se volvió malo nuestra oración. Tenemos un problema de salud, luego estamos haciendo cálculos, hermanos, y administramos el recurso para ir a ver al médico al que le tenemos fe, porque creo que este médico es acertado, le tengo fe, y empezamos a hablar de eso, hermanos, pero ¿dónde queda la primera persona de nuestra necesidad? ¿Dónde queda Dios? Pablo no hace esto. Miren, hermanos, hay algo también que me llama la atención tanto y que curiosamente hace ver cómo falta la oración y el entendimiento claro de la oración dentro de la iglesia. Cuando Pablo ora, hermanos, ora en el caso particular del sermón de hoy, por aquellos que ponen apuntes y ponen títulos a sus apuntes.
son las peticiones de oración por los creyentes, peticiones precisas de Pablo, peticiones espirituales de Pablo, no terrenales. Yo decreto, yo declaro. Estas palabras, hermanos, que se han vuelto tan populares y que para muchos han sido motivadas por el Evangelio y la prosperidad, no aparecen en los primeros siglos del Evangelio o de la iglesia primitiva, de la iglesia primitiva, no aparecen en los primeros siglos, ni en los segundos y terceros siglos. Curiosamente aparecen en el siglo XX. Estas declaraciones, la iglesia pentecostal, carismática, neopentecostal, son las que han promovido estas declaraciones, nulificando al Señor y haciendo al Señor siervo del que declara, ¿no? Crisóstomo y Agustín, padres de la iglesia, hermanos, ellos resaltaban la dependencia como la iglesia de la Reforma, como el verdadero cristianismo resalta solamente nuestra dependencia humilde de aquel que dijo en el huerto del Getsemaní, ¿se acuerdan, hermanos? Mateo 22, 42, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esta es la declaración correcta, hermanos. Incluso cuando nosotros oramos, debemos de orar según tu santísima voluntad. Pablo oraba cuando quería ir a Roma, camino de España. Oraba, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y hermanos, de acuerdo a la voluntad del Señor, Pablo llegó a Roma preso. Y Pablo deseaba, yo quiero ir y recrearme y gozarme con ustedes. Sí, hermanos. Para Pablo, predicar el Evangelio aún en la cárcel era deleite y gozo, aún en la enfermedad misma, y aún cuando Pablo estaba en la antesala de ser muerto a filo de espada, Pablo se deleitaba mandando cartas para edificar a la iglesia. ¿Se imaginan qué diferencia tenemos con la manera de cómo se ora hoy en día? Y esta necesidad clara, hermanos, la vemos en esta forma que la iglesia de hoy ora. Muchas prácticas se hicieron populares en el siglo XX. Todavía, hermanos, si ustedes quieren, unos 100 años para atrás, empezaron a surgir nuevas prácticas que no están contempladas en lo que la palabra de Dios dice que debe la iglesia hacer para adorar a Dios, porque aún nuestras oraciones deben de adorarle y deben de estar reguladas por Dios. Por eso Pablo dice, hermanos, no sabemos cómo hemos de pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos. Y hermanos, Pablo decía esto en la carta a los Romanos. Y Pablo ora y ora y ora, y a pesar de que ora, y creo yo, hermanos, que ora según la voluntad de Dios, intercediendo por los hermanos, pero Pablo dice, no sabemos cómo hemos de pedir. Ciertamente Pablo había pedido la salud de su cuerpo físico por el aguijón que él tenía, pero, hermanos, aunque él oraba y oraba y oraba, Dios le dijo que no. Porque Dios tenía otro propósito según la voluntad de Dios, no según el ruego de Pablo. En ese sentido, hermanos, pensemos de nuevo en el verso 9 y en el verso 10 de esta porción de las Escrituras en Colosenses capítulo 1. Dice el verso 9 y el verso 10, donde miramos, por lo menos, hermanos, en esta mañana, una petición y un propósito de esta oración. Dice Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Vean, hermanos, la oración de Pablo. Señor, desde el día que conocimos de los hermanos colosenses a través de Epafras, desde ese día no cesamos de orar por ellos, pidiéndole, Señor, que ellos sean prósperos económicamente, pidiendo, Señor, que ellos tengan la solvencia a todos sus problemas derivados de las necesidades de labor que ellos tienen, que sus finanzas sean sanas, que ellos estén sanos, que no enfermen. No, hermanos, curiosamente lo que está diciendo Pablo no tiene nada que ver con eso de entrada, porque dice Pablo,
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo se encamina a lo espiritual, no a lo terrenal. ¿Sí? La oración de Pablo va encaminado a una sabiduría espiritual que hace contraste, hermanos, con la que dice Santiago. Santiago capítulo 3, verso 15, dice Santiago, hermanos, que hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Esta no viene de lo alto, porque la que viene de lo alto es pura y es perfecta. Y hermanos, cuando Pablo está orando por los hermanos de Colosas, está pidiendo bajo la circunstancia que están viviendo. ¿Se acuerdan cuando hicimos la introducción a esta carta? Que decíamos que Epafras había transitado 1000 y fracción de kilómetros para ir a buscar a Pablo, para buscar el consejo de Pablo acerca de las filosofías griegas y acerca del ritualismo judío que había permeado a la iglesia. Y hermanos, entonces ellos necesitaban algo. Pablo les escribe esta carta. Gracias, gracias. Sí, gracias. Gracias. Creo, hermanos, que la necesidad que ellos tenían para enfrentar la situación que estaban viviendo de esas herejías que se habían introducido a la iglesia, necesitaban ser llenos del conocimiento de su voluntad. Necesitaban crecer en toda sabiduría espiritual para poder contrarrestar esas falsas enseñanzas, huecas sutilezas según tradiciones de los hombres y no según Cristo. Por eso, hermanos, Pablo no pone a hacer peticiones al ahí se va, no pone, hermanos, a hacer oraciones sin propósito. Pablo dice en su oración que esa sabiduría y que ese conocimiento de la voluntad que pide a Dios por los hermanos colosenses, nada tenga que ver con ese conocimiento humano, terrenal y diabólico, que es una sabiduría que se pone en contra de Dios. Porque el hombre profesándose sabio, dice Pablo a los romanos, se hizo necio. El hombre creyéndose sabio se hace necio. Y el salmista dice, y en su necedad dice, no hay Dios. Esta sabiduría que viene de la carne, de lo terrenal, de lo animal y de lo diabólico, se opone a la sabiduría por la cual Pablo está orando a Dios por los hermanos de Colosas. Señor, yo te pido para que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Que ellos sepan, Señor, que al entender estos dos versos resuman la importancia de toda la carta que Pablo escribe a los hermanos en Colosas, que exalta la supremacía de Cristo, que de ninguna manera Cristo más esto, más aquello va a dar la salvación. No es Cristo, es solamente en el que habita en él la plenitud de la deidad, y ustedes colosenses están completos en él, dice el capítulo 2, verso 10 de esta carta. Y hermanos, esto también aplica a usted y a mí, aplica a nosotros, porque no estamos exentos de que haya alguna intromisión herética. Es más, hermanos, somos dados también a mirar en internet mucha información. Y hay mucha información, hermanos, muy buena. Pero también hay una información que parece seducir. La misma palabra dice que va a llegar el tiempo en que se van a cansar de la sana doctrina. Y los oídos de muchos van a estar dispuestos a otras cosas nuevas. Y hermanos, qué importante es que usted sea lleno del conocimiento de la voluntad del Señor. Lo que Pablo dijo a los colosenses, hermanos, es lo que Pablo está diciendo a usted y a mí ahora en la Iglesia Bautista Confesional Torrefuerte, y a cada uno de aquellos que están de alguna manera atentos o escuchando este sermón en las redes sociales. Si tú eres hijo de Dios, donde quiera que estés, tú debes de pensar en esto. Tú debes de orar a Dios porque tú crezcas en el conocimiento de su voluntad. Pero hermanos, es interesante esto, ¿cómo crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? Pues hermanos, a través de su palabra. Hermanos, ¿cuánto nos es suficiente? ¿Cuánto pudiera ser suficiente para los hermanos de Colosas haber escuchado la prédica de Pablo?
¿Cuánto pudiera ser suficiente que la iglesia de Colosas escuchara cada primer día de la semana a Epafras predicar el evangelio? ¿Cuánto pudiera ser suficiente para que nosotros estemos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios? Hermanos, nosotros en nuestro devocional diario familiar debemos de estar mirando la palabra de Dios y darnos cuenta cómo el salmista presenta a Cristo en los primeros capítulos y cómo esta palabra que se presenta nos haga vivir en los zapatos del salmista y nos haga mirar la gracia redentora de nuestro Dios y nos haga mirar, hermano, que el sufrimiento del salmista también llega a ser una condición en la cual pasamos, y cómo oraba el salmista y cómo clamaba el salmista y cómo hacía poesía el salmista y cómo se regocijaba el salmista. Hermanos, es necesario que para atender esta oración de Pablo, esta petición de Pablo, también nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Dios ha hecho maravillas, hermanos. Si nos diéramos cuenta cómo a lo largo de los siglos la palabra de Dios ha tratado de ser estorbada, cuántas veces la han quemado en multitud de libros, y cuántos de aquellos que estuvieron en su momento presos o encarcelados o torturados y sin Biblia, hermanos, y cuando conservaban solo pequeñas porciones. Qué importante es orar, sí, hermanos, qué importante es meditar, sí, hermanos, pero qué importante es memorizar. Porque lo que está aquí adentro no lo van a poder arrancar como las hojas de un libro. Porque lo que está aquí adentro, que gobierna también tu vida, no va a poder, hermano, ser quemado para que tú reniegues de aquello en lo que crees. Qué importante, hermanos, es que en eso que guardamos en nuestro corazón, lo atesoremos de tal manera para no pecar contra Él, porque la voluntad de Dios, hermanos, es que usted no peque. La voluntad de Dios es que usted sea y permanezca fiel a Él. Esta palabra, hermanos, miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 17 al verso 18. Pedro en su segunda carta también habla de esta situación o de esta condición de crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Dice Pedro, 2 de Pedro 3, 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, hermanos, Pedro está diciendo también a los hermanos a quien dirige esta carta, no sea que ustedes sean removidos de su firmeza o que caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué dice esto Pedro? Miren el verso 3 y verso 4 de la misma carta, de la misma segunda carta. En este contexto dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermanos, ¿cuántos pudieran decir, es verdad, no había pensado en eso? Si los apóstoles ya esperaban, de hecho cuando escribieron alguna de las cartas en ese pensar humano y natural que Dios preserva para que también sirva de referencia para nosotros, ellos esperaban, y Pablo decía, nosotros los que estemos vivos o los que habremos de estar muertos, vamos a ser transformados. Pero Pablo dice, hermanos, él lo está refiriendo como que en el tiempo de Pablo alcanzaría a ver eso. Cuando escribe a los tesalonicenses, en su primera carta,
Entonces alguien pudiera decir, bueno, ¿dónde está esa promesa? Pues, ¿dónde está lo que dijo, lo que Pablo dijo? ¿Dónde está lo que Pedro dijo? ¿Dónde está lo que los apóstoles dijeron? ¿Ha tardado? ¿Se le habrá olvidado? ¿No será un error o una mentira? ¿Estás creyendo equivocado? Hermanos, el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, así dice el apóstol, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si este pensamiento del que está diciendo el apóstol Pedro se anida en el corazón de alguien que no tiene un énfasis marcado por el amor a la lectura, que era pasión de Pablo también, y hermanos, no leemos la palabra de Dios y no buscamos del conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, bueno, podemos ser seducidos, podemos ser arrastrados por ese viento de doctrina, podemos caer, hermanos, de esa fe y confianza que tenemos, no de la salvación. Si la fe verdadera depositada en el Señor Jesucristo, dispuesta por nuestro Dios, pero ejercida por usted, está puesta ahí, hermano, usted no pierde su salvación, pero vea, hermanos, cómo es zarandeado por no estar firme en la fe, por no estar dependiendo de ese crecer en el Señor Jesucristo. Esto que dice Pedro es exactamente, hermanos, lo que dice Pablo. Pablo pide porque los hermanos de Colosas sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y hermanos, este ser lleno del conocimiento de su voluntad incluye que entendamos la palabra de Dios, incluye que entendamos también las demandas que Dios tiene sobre nosotros, es conocer lo que Dios revela en su palabra, hermanos, es empaparnos del mismo evangelio de nuestra redención. Y vuelvo a decir, hermanos, cuando Pablo enfatiza estos dos versos, el 9 y el 10, sería tanto como decirles, en esto de alguna manera resumo toda la carta a los colosenses que les escribo. Ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. ¿Cuál era el propósito de esta petición, hermanos, de Pablo? Ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál era el propósito? Verso 10. Verso 10, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo, hermanos, no está diciendo crezcan en el conocimiento de Dios como maestros y teólogos para que ustedes sean bien vistos por las demás congregaciones y que las demás congregaciones aplaudan su conocimiento teológico. No, hermanos, no es eso lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, hermanos, que ese conocimiento debe de llevarlos a conducir como es digno del Señor. Esa es la razón. Crezcan en el conocimiento de su voluntad, crezcan en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, Señor? Esa es mi petición por la Iglesia Bautista Torre Fuerte como pastor, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de mi oración? Para que anden, Señor, como es digno de ti. Esa es la razón. Para que anden, como dice el verso 10, para que anden como es digno del Señor. Esta palabra, hermanos, ya Pablo la había repetido, por ejemplo, a los Filipenses capítulo 1, verso 27, cuando dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Solamente compórtate como el autor del Evangelio, porque el Evangelio en sí no tiene razón de ser si no hay un autor que da esas buenas noticias y aquel, hermanos, que es la razón de esa buena noticia. Entonces dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Los Efesios en el capítulo 4, verso 1,
dice Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andes como es digno de la vocación con que fuiste. Hermanos, ¿cómo fuimos llamados? Fuimos llamados, hermanos, del muladar. Fuimos llamados de las tinieblas. Hermanos, ¿cómo debemos de vivir, de conducirnos? Hermanos, como si todavía anduviéramos salpicados de lo que hay en el muladar. O todavía, hermanos, como queriendo volver a la oscuridad de las tinieblas en la práctica de las cosas que son desagradables y aborrecibles al Señor. No, hermanos, debemos de andar como es digno de este llamamiento. Debemos de andar como es digno de que Él nos ha llamado ahora hijos. ¿Cómo debo de andar como hijo? Esta es la razón de la petición de Pablo, hermanos. Andar como es digno del Señor. Estos versos de Pablo, hermanos, nos hablan de tres cosas. Yo alcanzo a ver tres cosas de cómo es el andar digno del Señor. Vuelvo a recitar versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la razón? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo es andar digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense, hermanos, que podemos hacernos algunas preguntas. Yo he sido llamado por mi Señor y debo de andar como es digno de este llamado. Debo de andar como es digno de la vocación con que fui llamado. Debo de andar como es digno de ser hijo de Dios. Debe de ser así, hermano. Y esto debe de ser, en primer lugar, agradándole en todo. Piense en esto, hermanos. Piense en esto. Usted ha sido llamado por el Señor para vivir eternamente en su reino, pero hermanos, mientras transitamos a esa realidad futura, en este momento en el que nosotros no pertenecemos a este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice el Señor en la oración que hace por los discípulos. Pero hermanos, en esa realidad, ¿agradamos al Señor estando en este mundo en el que estamos? ¿Agradamos al Señor? ¿Qué es agradar al Señor, hermanos? Agradar al Señor tiene que ver, hermanos, con que nuestra vida sea como un espejo que refleje esta realidad en nuestra manera de conducir. Que todo lo que agrade al Señor sea un reflejo en nuestra manera de conducirnos delante de los demás. Eso es, hermanos, lo que significa. En primera instancia es lo que significa. Y en segunda instancia, hermanos, implica todo. O sea que es no solamente que como hijo de Dios busque agradar al Señor en reflejar en mi vida las cosas que le agradan, pero en vez de uno pudiera decir, bueno, de las cosas que le agradan hay algunas que no me agradan a mí, en esa no le voy a reflejar. Al cabo no hay problema, puedo agradar en 10 y me quito otras 2, 3 que me las dejo para mí. No, hermanos, dice la palabra en todo. Y en ese agradar en todo que le debemos al Señor para andar como es digno de Él, implica toda situación, toda circunstancia, toda ocasión. No, hermanos, quiere decir que yo debo de andar como es digno del Señor, agradándole en todo en el día domingo, venir bien vestido de una manera honorable, decorosa, pudorosa delante del Señor, que mi palabra sea sazonada con sal, con gracia. Que, hermanos, mientras estoy en el día del Señor no hable palabras de las cuales Dios me ha de juzgar porque no edifican, y que de toda palabra ociosa voy a dar cuenta. No, hermano, no significa que eso se centra en este día domingo, en las 24 horas que gobiernan o que marcan este día. Significa en todo, y en todo es toda circunstancia, toda ocasión, toda situación, todo momento. ¿En qué se refiere, hermanos? Que yo ande como es digno del Señor, agradándole en todo en el matrimonio. Pues, hermano, fácil. Que tu relación con tu esposa glorifique a Dios cuando tú la tratas como vaso frágil. Pero, hermanos, el texto de la Biblia no dice así.
El texto de la Biblia dice como vaso más frágil, más frágil. Quiere decir que entre las cosas frágiles, hay unas más frágiles y hay unas extremosamente frágiles. Pues hermanos, el hombre, si quiere agradar a Dios en todo, si quiere andar como es digno del Señor en todo, en esta circunstancia del matrimonio, debe de mirar a su esposa no como el vaso frágil, no como el tupperware o el plástico que rebota en el suelo. No, hermanos, con las palabras que pueden lastimar. Y aún, hermanos, saben, hermanos, que hay veces que la frecuencia con la que hay un sonido puede quebrar el cristal. La vibración que emite una frecuencia, un sonido agudo, puede quebrar un cristal. Pues, hermanos, creo que lo que el Señor está diciendo es que tu esposa la contemples como lo más frágil que hay, como que si hay una palabra con una frecuencia que no es correcta, que ofende, lastima, ¿puedes quebrar ese cristal fino? Si quieres andar como es digno del Señor, agradándole en todo, trata a tu esposa de esta manera. Y mira, hermanos, para la esposa cristiana, no va a ser difícil sujetarse a su marido. No, hermano, va a añorar ver a su marido. Cuando llega mi esposo, como dice el Cantar de los Cantares. ¿Cómo ve la esposa al esposo que sobresale entre 10,000? Entre muchos lo puede ver maravillosamente hermoso, de grande y recia apariencia, dice el Cantar de los Cantares. Porque, hermano, se deleita en sujetarse a su marido. Porque el marido, hermanos, en sujeción a la palabra de Dios, trata a su esposa como lo más delicado que hay. Pero saben, hermanos, que esto aplica en todo. Para un trabajador, ¿cómo debe de vivir como es digno de Dios, agradándole en todo? Tu puntualidad, tu compromiso laboral, no robarle a tu patrón. Hermanos, hay muchas maneras en las que, como dice Pablo en esta misma carta más adelante, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiremos mayor recompensa. Así que, ¿cómo podemos vivir como es digno del Señor o digno de Dios, agradándole en todo? Hermanos, para los hijos, agradar al Señor en todo y vivir como es digno del Señor es honrar a los padres. Para los padres, vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, es no provocar a ira a vuestros hijos, sino criarlos en amonestación del Señor. Hermanos, para los solteros significa agradar a Dios honrándole en la soltería y en toda la pureza sexual. En medio de nuestras diversiones, hermanos, agrademos a Dios en todo. En medio de nuestras diversiones, agrademos a Dios en todo, para que andemos como es digno de Dios. Y hermanos, pues yo tendría que preguntar, ¿agradamos al Señor, hermanos, en todo? Usted procura agradar a Dios en todo, porque nuestra condición, hermanos, es andar como es digno, como es digno. Hay veces que alguien de la familia pudiera decir, yo no quiero llevar el apellido de mis padres, no quiero llevarlo. Aunque no quiera llevarlo, no se niega la condición de que es hijo biológico. Quieras o no quieras llevar el nombre, eres hijo biológico. Hay una relación. No hay comunión, ¿es cierto? Puede ser, pero hay una relación. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, por la gracia de Él, Él nos adoptó, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1. No solamente nos salvó, nos adoptó, nos insertó en la familia de Dios, nos hizo miembros de su familia, nos llama hermanos de Cristo porque somos coherederos de Cristo. Somos, hermanos, hijos de Dios. Entonces, en función de esa condición, debemos de andar como es digno. Y entonces, hermanos,
debemos de agradarle en todo. Pero la pregunta es, ¿tú buscas agradar a Dios en todo? No en una cosa, no en dos cosas, no en 5 cosas. ¿En todo buscas? Hermanos, yo creo que la respuesta debería de ser sí. Y debe de ser sí. Sí busco agradar a Dios. En mis relaciones personales, en mis relaciones laborales, en mis relaciones sociales, en todo lo que Dios me tenga en este mundo, yo debo de ser el reflejo de Él delante de los demás. Por eso Pablo, hermanos, ora por la iglesia y le pide a Dios que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor, y que crezcan en el conocimiento y sabiduría espiritual, porque es la única manera en que usted pueda vivir agradándole en todo al Señor, no esperándonos a que sea la oportunidad de escuchar la predicación del domingo. No, hermano. Aliméntese de la palabra de Dios, que es toda palabra que sale de la boca de Él, como dijo el Señor Jesús en Mateo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entre comillas, entonces vive el hombre. Así que tengamos esto, hermanos, como una clara referencia. Ahora, hermanos, la segunda cosa que Pablo nos menciona, o que yo he visto de lo que Pablo menciona en el verso 10 de Colosenses 1, no solamente es agradarle en todo, sino también llevar fruto en toda buena obra. Dice Pablo, hermanos, en la carta a los Efesios, verso 10 del capítulo 2, Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano o desde antes de la fundación del mundo. Dicho de otra manera, Santiago lo dice, que una fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Pablo dice, hermanos, en este verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Lo que quiere decir es que toda obra que tú hagas, hermanos, debe de ser consecuencia de tu conversión, debe de ser consecuencia de tu fe verdadera. Y entonces una obra que está en ese sentido, hermanos, es una buena obra porque son el reflejo de una nueva naturaleza o fe. Porque está sustentada en las demandas de Dios. No, hermanos, en lo que yo quiero hacer. Yo quisiera hacer muchas cosas, y puedo pensar, son buenas las cosas que yo quiero hacer. Pero ¿no es cierto que el profeta Isaías dice, hermanos, que todas vuestras obras de justicia, las mejores que tengamos, delante de Dios son trapos de inmundicia? Lo mejor que yo pueda hacer, hermanos, entonces piensa, lo mejor que yo pueda hacer, obras. Lo que yo quiera hacer para la gloria de Dios que nace de mi corazón, hermanos, con las debilidades, limitaciones que tenemos, hermanos, no es exactamente lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que entonces Pablo dice? Hermanos, yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de su voluntad, porque cuando usted crece en el conocimiento de su voluntad y crece en la sabiduría espiritual, no en la terrenal, animal y diabólica, entonces va usted buscar agradar a Dios en todo para andar como es digno de Él. Y va a llevar fruto, va a llevar mucho fruto, pero el fruto que Él demanda que usted lleve, no el que usted quiere llevar. Usted va a entender eso porque atendiendo la voluntad de Dios, usted va a buscar hacer los frutos que Él demanda que usted haga. Pero hermanos, también debemos de entender que esos frutos que nosotros evidenciemos deben de estar, hermanos, y es muy importante, que todo lo que yo haga sea el reflejo del amor, del gozo, de la paciencia, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe. Todas las cosas que yo haga, hermanos, para la gloria de Dios,
deben de estar sustentadas en amor, en gozo. Mis obras para Dios, hermanos, no pueden ser unas obras forzadas, egoístas, incómodas, molestas. No, hermanos, gozosas. Lo que yo haga para la gloria de Dios, hermanos, en ese andar digno del Evangelio, en ese andar digno de Dios, agradándole en todo, quiere decir, hermanos, que resulta para mí agradable las cosas que Él demanda que yo haga. Vengo voluntariamente al templo a gozarme y a deleitarme en el Señor, a edificarme en la palabra y en el exhorto, aun cuando el pastor de repente tira piedras, rocas y más rocas. Hermanos, si cachamos todas las rocas, gracias a Dios, porque necesitamos en esa área donde cachamos las rocas, modificar nuestra vida espiritual. Gracias a Dios porque su palabra es penetrante, porque es viva y es eficaz, porque llega, hermanos, hasta lo profundo y me parte en dos y discierne los pensamientos del corazón. Gracias a Dios porque su palabra, de la cual dice Pablo, es la que nos brinda el conocimiento de su voluntad. Es la que nos brinda esa sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, en cada obra que nosotros hagamos, que esté manifiesto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. No podemos, hermanos, enfocarnos solamente en las acciones externas, porque el Señor mira el interior, el corazón del hombre. No solamente lo que hagas por fuera, sino también la actitud con la que haces las cosas. Tienen que ver con andar como es digno del Señor. Y hermanos, pudiera preguntar, ¿usted desea ser lleno del conocimiento de su voluntad? ¿Usted desea tener toda sabiduría espiritual e inteligencia? Hermanos, es fácil. Es fácil, digo yo, en este sentido. Escudriñemos las Escrituras, porque el Señor dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Hermanos, pero el Señor dice, ellas dan testimonio de mí. Yo soy la vida eterna. La Escritura dan testimonio de mí. Queremos buscar cómo agradar a Dios, hermanos. Entonces, lea las Escrituras. Quiere tener conocimiento y sabiduría espiritual, lea las Escrituras. Y hermano, cuando usted está leyendo las Escrituras, cuando usted está expuesto a la exposición de la palabra, déjeme decirle, hermano, déjeme decirle con toda certeza, si usted está con gozo voluntario, dispuesto a ser expuesto a la palabra de Dios, usted va a adquirir conocimiento, no solamente de su voluntad, sino del Señor Jesucristo. Va a conocer mejor a Dios. Dijo Job, yo de oídas lo había oído, pero hoy mis ojos lo ven, hoy lo conozco mejor. Ayer, hermanos, era diferente ahora en el conocimiento. Debe de ser diferente. Y mañana será diferente a hoy, si atendemos su palabra, si guardamos su palabra. Pero hermanos, si no atendemos sus palabras, ¿qué respuesta daremos a nuestro Dios si nuestro Dios nos hiciera alguna pregunta en el cielo? ¿Quiénes dicen los hombres que es mi hijo? Pues, ¿cuántos pues diríamos? Pero hermanos, cuando el Señor nos dijera, ¿y ustedes qué dicen que es mi hijo? ¿Qué opinión tienen ustedes de Cristo? ¿Qué opinión tendríamos, hermanos? Nos apasionamos en lo que nos gusta. Nos deleitamos. Yo miro a mis nietos, hermanos, y quisiera abrazarlos tan fuerte que se pusieran dentro de mí. Cada palabrita, cada texto, cada oración, hasta Eliab, cuando oramos por los alimentos tomados de la mano, en la última frase, algo parecido al amén, dice.
Pero Él está expuesto, hermanos, a tomarnos de la mano, a orar por los alimentos. Cuando mi yerno y mi esposa oran, se dan siempre un ritual de 3, 4 besos. Yo hasta digo, ay, otra vez. Pero hermanos, todo eso se queda en el corazón de nuestros niños. Imaginemos, hermanos, si nosotros miramos en nuestros padres una enseñanza que es verbal, pero también una que es práctica o que es testimonio físico, palpable. Imaginemos, hermanos, lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Cuánta información, cuánta gracia en su palabra, cuánto amor en su palabra, pero cuánto testimonio también nos ha dado. Yo le exhorto, hermano, a que andemos como es digno de Dios, y que la oración de Pablo sea también por consecuencia nuestra oración por los demás. No felicite al hermano porque prospera aún espiritualmente. No, hermano, dele gracias a Dios por eso. No felicite a los hermanos porque se aman. No, hermano, no los felicite. Dé gracias a Dios por ese amor práctico que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Seamos así para gloria de Él. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos delante de nuestro Señor, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por las oraciones que Pablo hace por los hermanos de Colosas, por las peticiones que hace y la razón de su petición, el motivo de esa oración, Señor. Creo que mis hermanos en Colosas, cuando escuchan estas palabras de Pablo, ellos están tomando la fortaleza para poder contrarrestar todas aquellas herejías o todas aquellas enseñanzas que no están delante de ti de manera aceptable, aunque pudieran parecer agradables a los oídos de muchos y ser seducidos. Pero Señor, gracias porque Pablo nos advierte, porque podemos mirar en esta carta no solamente lo que ya hemos visto con antelación en toda la enseñanza que tu iglesia ha sido, Señor, beneficiada, en cuanto a tomar de tu palabra no solamente la inerrancia de ella, sino también la lectura de ella, pues es inerrable. Pues aparte, Señor, para ser inerrable tiene que ser inspirada por alguien perfecto. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por las oraciones de Pablo. Haz que esas oraciones sean nuestras oraciones por los demás. Bendice esta tu iglesia, Señor, y perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia sea con todos vosotros. Amén.